Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, en Alemania, becado por la Fundación Alexander von Humboldt, así como una estancia postdoctoral en la Universidad de Augsburg. Es profesor ordinario principal de Derecho Penal de la Universidad de Piura, profesor visitante en diversas universidades de Iberoamérica y autor de numerosas obras de referencia en teoría del delito, derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica e intervención delictiva, consolidándose como uno de los penalistas peruanos con mayor influencia en la dogmática penal contemporánea. Un aplauso para el doctor Pérez. El profesor Chikara Vázquez Shimabuko, abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, ha sido becario del programa Alban para cursar estudios de doctorado de la Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris y de Recerca de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Ciencias e Innovación de España, beca FPI. Obtuvo el título de doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, en el 2010, obteniendo la máxima calificación sobresaliente cum laude, después de realizar diversas estancias de investigación en las universidades de Bonn y Friburgo, ambas en Alemania, entre los años 2006 y 2010. Un aplauso para el profesor. El profesor Eduardo Alcocer Pois es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Jorge, Universidad de Lima y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Es autor de los libros La inclusión del enemigo en el Derecho Penal, 2009, Introducción al Derecho Penal, parte general, 2014 y 2018, La reincidencia como agravante de la pena, 2018, e Introducción al Derecho Penal, parte especial. El doctor Alcocer Pois. Muy bien, daremos unos alcances generales también. Los expositores tendrán un tiempo de 25 a 30 minutos donde disertarán el tema que se les ha conferido. Empezaremos con el doctor Percy García Cabero, seguidamente el doctor Chikara Vázquez y finalmente el doctor Eduardo Alcocer Pois. El doctor García Cabero disertará sobre la teoría de la incriminación. Profesor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? No. Gracias. Hola. Creo que está. Hola, hola. Sí, no, no. Acá. Perdón. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al estudio Los Ábalos por la invitación para participar en este conversatorio sobre la obra de nuestro común maestro. La verdad que siempre es un honor participar en las actividades organizadas por el estudio LOSA y además me gustaría felicitar y sobre todo estimular para que esto siga siendo así, es decir, es una parte de la marca del estudio Los Ábalos que el ejercicio del derecho no es solamente la práctica profesional, sino que requiere necesariamente el complemento dogmático, académico, y estas actividades sin duda que ayudan muchísimo para tener una práctica profesional mucho más, digamos, no solamente mucho más exitosa, pero sobre todo, básicamente, mucho más justa. A ver, yo he elegido el tema de la teoría de la incriminación o criminalización, como se quiera llamar, porque es una de las características que por lo menos yo he identificado en el libro del profesor Silva Sánchez. Y esto tiene que ver no tanto con la teoría del delito, porque no, o sea, yo creo que esto será en todo caso para una segunda conversación, que ya es mucho más, digamos, la parte central y creo yo más rica del aporte del profesor Silva está en la teoría del delito. Yo me quiero meter más bien en la parte previa, que es quizás más de carácter político criminal, es decir, lo que el profesor Silva desde hace mucho tiempo
viene impulsando es también un enfoque dogmático, un enfoque científico de la política criminal. Es decir, hay reglas que desde la dogmática de alguna forma podemos identificar sobre cómo se tiene que criminalizar comportamientos, ¿no? Es decir, no es simplemente una decisión legislativa impulsado por criterios políticos de distinto orden, sino que desde la dogmática se aportan ciertos criterios que una política criminal científica tiene que seguir. Entonces yo creo que eso es una característica del pensamiento del profesor Silva. A diferencia de otros autores donde uno ve claramente la distinción entre una cosa es política criminal y otra cosa es dogmática, ¿no? Por ejemplo Jacobs, yo creo que el profesor Silva, en una línea mucho más próxima a Roxin, entiende que entre la dogmática y la política criminal hay sin duda vasos comunicantes y niveles de incidencia tanto de la política criminal en la dogmática, en las categorías dogmáticas, como de la dogmática en la propia configuración de la política criminal. Entonces yo no me voy a ocupar, obviamente, de las categorías de la teoría del delito y cómo la política criminal puede influir, sino que por el contrario, me voy a ocupar de cómo la dogmática aporta referentes normativos que en el ejercicio de la política criminal se tienen que necesariamente observar. Y cuando el profesor Silva, esto lo puede ver en el capítulo 2, desde el numeral marginal 1 y siguientes, claramente todo lo que voy a hablar está ahí, básicamente, y voy a tratar no solamente de resumirlo, sino sobre todo de interpretarlo, con lo cual la interpretación es mi culpa, si yo fallo, pero es culpa absolutamente mía, no del profesor Silva. Pero bueno, eso es un poco lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Entonces el profesor Silva, en esta parte de su manual, desarrolla una teoría de la criminalización a la que él califica de realista. Bueno, es la denominación que el profesor Silva le da a ese planteamiento. Y que básicamente lo que busca esta teoría de la criminalización es determinar cuándo es legítimo el uso de la sanción penal, de la institución social que todos llamamos pena, porque es una institución social. Entonces, ¿cuándo es legítimo que se pueda utilizar frente a determinados sucesos de la realidad la institución social de la pena? Es la pregunta a la que responde la teoría de la criminalización. Y ahí el profesor Silva dice, hay básicamente dos enfoques o dos perspectivas que se podrían tener, o dos planteamientos sobre esta cuestión. Hay un planteamiento al que él llama descriptivo, meramente descriptivo, en el que básicamente lo que se hace es decir, o tratar de identificar cómo una determinada sociedad criminaliza, ¿no? Lo que básicamente implica un enfoque sociológico, un enfoque de, bueno, los fenicios criminalizaban de esta forma, los romanos de esta manera, y de lo que se trata básicamente es de establecer los criterios que sociológicamente determinadas sociedades utilizaban para poder definir un comportamiento como delictivo y por lo tanto justificar la imposición de una pena. Entonces, eso es lo que es un planteamiento descriptivo. Y frente a ese planteamiento descriptivo está lo que él denomina un planteamiento normativo. Es decir, no es un tema puramente descriptivo, sino que hay un concepto o un criterio que legitima o que en todo caso obliga necesariamente a ser observado en el momento en que se tiene que criminalizar, ¿no? Es decir, no basta simplemente con tratar de sistematizar usos de criminalización, formas de criminalización, como una sociedad criminaliza, sino que hay que determinar un criterio material, un criterio más que material, un criterio normativo que justifica la decisión de criminalización. Y aquí el profesor Silva dice, hay dos enfoques también dentro de esta perspectiva normativa, ya no descriptiva. La descriptiva prácticamente la deja de lado, pero en la parte normativa dice, hay dos enfoques. Uno es enfoque formal institucional, que denomina él, y otro enfoque al que él llama material. ¿Cuál es el enfoque formal institucional? Dice, son aquellos que entienden que la criminalización es legítima, normativamente legítima, en la medida en que quien criminalice sean órganos legitimados para ello, un congreso, por ejemplo, que se siga el procedimiento legalmente establecido, ¿no? Los procedimientos normativos, legislativos, y en tercer lugar, que respete la Constitución, ¿no? Entonces, cuando
un legislador decide criminalizar un comportamiento, si el legislador es legítimo, o sea, está legítimamente constituido, sigue el procedimiento establecido, ¿no? Las primeras votaciones, segundas votaciones, el pleno, etcétera, etcétera, todos los procedimientos legislativos que están entre la Constitución y el reglamento, y además respeta la Constitución, es decir, no excede los límites establecidos por la Constitución. Ese enfoque lógico institucional establece que de alguna forma, o sea, que esa criminalización es una criminalización legítima. La criminalización se encuentra legitimada básicamente por el procedimiento. Pero hay un enfoque distinto, dice el profesor Silva, y es el enfoque al que él denomina material, y que tiene que ver básicamente con encontrar un fundamento, es decir, un fundamento que más allá de seguir el procedimiento institucionalizado, justifica el uso de la pena para reprimir determinados hechos sociales. Ya eso de hecho, suceso, lo voy a tratar de concretar más adelante. Entonces el profesor Silva dice, dentro de esta perspectiva material que se opone a la formal institucional, básicamente hay dos fundamentos, dice él. En primer lugar, la racionalización de la respuesta punitiva frente a la producción de un mal grave a una persona. Primer fundamento. O sea, para poder criminalizar, debe la pena justificarse a partir de la racionalización de la necesaria respuesta frente a la generación de un grave daño a la persona, ¿no? Primera cuestión. Y segunda cuestión, dice, segundo fundamento material de carácter normativo, no descriptivo, es establecer desincentivos para aquellas conductas que se consideran socialmente indeseables. O sea, es reforzar los incentivos, ¿no? Básicamente motivatorios, para que no se realicen comportamientos que se consideran socialmente indeseados. Entonces, la pregunta que se hace Silva es, ¿cuál de estos fundamentos normativos deberíamos tener en consideración para justificar la criminalización? Para poder decir, esta criminalización es una criminalización legítima, ¿no? El profesor Silva dice, en realidad los dos, ¿no? En realidad el enfoque normativo tiene que seguir este enfoque material tanto en el aspecto de la racionalización de la respuesta frente a un grave daño a la persona, como la generación de desincentivos para la realización de conductas no deseables. Pero él dice, no es que el legislador pueda optar por una o por otra, no es que el legislador pueda decir, mira, hoy voy a utilizar este fundamento material y mañana voy a utilizar otro fundamento material, sino que él entiende que este criterio material depende básicamente de la naturaleza que tiene el hecho que se va a incriminar. Y aquí él recurre a una triada muy importante de clasificación de los delitos que de alguna forma es transversal en la obra del profesor Silva. Y es la diferenciación de tres delitos según, obviamente, la intensidad de los mismos: los delitos mala in se, los delitos mala in se periféricos y los delitos mala quia prohibita, ¿no? Entonces el profesor Silva dice, este fundamento material de la criminalización, que además permite incluso cuestionar la criminalización que sigue el procedimiento institucional, es decir, no toda criminalización que es realizada por un órgano constitucionalmente autorizado, siguiendo el procedimiento, y que además respete los límites constitucionales, es legítimo, porque esa es la legitimación formal e institucional. Es necesario que se cumpla con una legitimidad material, y esta legitimidad material es de dos tipos: o retribución, restauración, ¿no? Básicamente, frente a un grave mal a una persona, o prevención para desincentivar determinadas conductas socialmente indeseadas. Y dice, ¿cuándo se utiliza un fundamento u otro? Depende del tipo de delito. Si es un delito mala in se, entonces el fundamento material de la criminalización es la racionalización de la respuesta frente a un grave mal. Para tratar un poco de concretar esto de manera mucho más clara, ¿qué es un delito mal in se para el profesor Silva, ¿no? Un delito mal in se, dice, son aquellos que castigan formas de conducta, dice el profesor Silva, que afectan dolosamente bienes intrínsecos de la persona, como la vida, la integridad física, psicológica o moral, ¿no? O sea, homicidio doloso, ¿no? Lesiones dolosas, ¿no? Esos son para él delitos mala in se. Y es interesante porque para él, en realidad, el reproche estatal se sustenta en una censura
de carácter moral, que además es una exigencia que el Estado cumple, pero de carácter universal. Es decir, estos delitos mala in se son delitos que deben sancionarse no porque el Estado decide sancionarlo, sino porque es una afectación ya a la misma comunidad humana, por decirlo así, ¿no? Es decir, el Estado castiga la comisión de estos delitos por una especie de delegación de la humanidad, dice, ante la infracción de un deber natural de respeto de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, ahora, Silva dice, esto no significa que el Estado esté obligado a siempre castigar estos casos, porque pueden darse supuestos de equidad, de oportunidad, que pueden ser que en ciertos casos esto no se castigue, por ejemplo, prescripciones, ¿no? Por ejemplo, penas naturales, ¿no? Por ejemplo, que hacen que se resulte absolutamente, digamos, contrario a la equidad sancionar, ¿no? Imagínate una persona que, el típico ejemplo del terrorista que está ahí y se queda sin brazos y piernas, pues aplicar una sanción penal en estos casos, a pesar de que se trata de un delito mala in se, en principio no tendría justificación, ¿no? Entonces hay reglas prudenciales que podrían levantar el castigo, pero en principio este castigo es un castigo que tendría que ser además efectivo. Entonces, la criminalización en estos casos, reitero, se da porque es necesario una retribución a la necesaria respuesta frente a un grave mal que se produce a bienes a afectaciones dolosas a bienes jurídicos intrínsecos de las personas. Son los delitos mala in se. En segundo lugar están los delitos mala in se periféricos, dice, ¿no? Que recogen o afectaciones imprudentes a los bienes jurídicos intrínsecos, ¿no? Homicidios culposos, por ejemplo, lesiones culposas, ¿no? O también, dice, afectaciones dolosas a bienes jurídicos extrínsecos o institucionales, ¿no? Como por ejemplo el patrimonio, o quizás algunos más referidos a aspectos como medio ambiente, posiblemente. Entonces, aquí el profesor Silva dice que es posible encontrar dos subcategorías dentro de los delitos mala in se periféricos. Por un lado, los delitos que tienen un núcleo de mala in se, porque afectan, ¿no? Gravemente determinados aspectos de las personas, esenciales de las personas, pero que de alguna forma esos aspectos se encuentran regulados primariamente por una normativa, como puede ser el Código Civil, las normas administrativas, y que en ese caso la represión está condicionada por la forma en que está regulada esa normativa primaria, ¿no? Por ejemplo, la propiedad, que tiene el Código Civil como normativa primaria, o ciertos derecho medioambiental, que tiene una regulación administrativa, que de alguna forma establece, o sea, es necesario reprimir estos comportamientos porque tienen un núcleo mala in se, pero la represión depende mucho de la configuración específica que tiene la sociedad en relación con estos aspectos, que normalmente están expresados en una regulación primaria a la que se remite el tipo penal por diversos mecanismos de elementos normativos del tipo, cláusulas de remisión, leyes penales en blanco, en fin, ¿no? Las distintas formas de remisión a una regulación primaria. Y luego están los llamados, dentro del segundo subgrupo, dentro de los delitos mala in se periféricos, son los que él llama delitos que afectan gravemente los vínculos que definen las relaciones interpersonales en sociedad, ¿no? Y estos delitos, dice Silva, ¿no? Parten del dato universal de que toda persona, en tanto vulnerable y dependiente, necesita vínculos familiares y relaciones basadas en la confianza y la reciprocidad. Entonces, pero estas relaciones interpersonales están configuradas dependiendo de cada sociedad, ¿no? Entonces, nuevamente aquí hay un aspecto que de alguna forma está condicionada por la manera en la que la sociedad regula estas relaciones interpersonales, por ejemplo, el honor, ¿no? Es decir, podemos nosotros ir variando o socialmente va cambiando el sentido del honor, ¿no? O sea, seguramente pues hace, no sé, algún par de siglos el tema del honor en las relaciones interpersonales era un tema mucho más exigible, ¿no? Hoy eso se ha relativizado bastante, basta que uno se meta en las redes sociales para darse cuenta que está bastante relativizado el respeto del honor, ¿no? Pero además también se han generado un conjunto de condiciones sociales específicas, como por ejemplo los deberes o los derechos de información, crítica a la función pública, que de alguna forma, ¿no? Relajan o cambian o modulan, dependiendo de cada momento histórico, estos aspectos de protección de lo que él llama
que son aspectos básicos de la persona por sus relaciones interpersonales, pero que de alguna forma están configurados sociológicamente por cada tipo de sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los delitos mal en sí periféricos, esto no es un tema que esté condicionado socialmente. Son como delitos naturales, delitos que toda sociedad tiene que castigar. Y tiene que castigarlos porque es una afectación no al Estado, no a la sociedad específica, sino a la humanidad. Y por lo tanto es necesario, en este caso, como fundamento de la criminalización, la respuesta racional, pero respuesta finalmente a la grave afectación a estos derechos intrínsecos de las personas. Pero en los delitos mal en sí periféricos hay una base, digamos, esencial, ¿no? Hay una base esencial, pero la reacción punitiva tiene que estar en sintonía con la forma en la que la sociedad entiende unos aspectos específicos de la persona o estas relaciones interpersonales. Entonces, por eso se recurre a las regulaciones como el Código Civil, por ejemplo, regula los aspectos referidos a la familia, a las relaciones familiares, ¿no? Como, por ejemplo, la propia regulación administrativa establece las obligaciones del Estado, ¿no? Y todos estos aspectos que dependen de cada momento histórico y cada configuración pueden ir influyendo en lo que cabe criminalizar y en lo que no cabe criminalizar. Y finalmente están los llamados delitos mala quia prohibita, ¿no? Donde obviamente o sea, la diferencia con los anteriores delitos es que aquí se reprimen simplemente conductas que afectan un orden administrativo estatal de previsión de situaciones de riesgo. Lo que se busca básicamente es sancionar comportamientos que de alguna forma ponen en riesgo determinados bienes intrínsecos o extrínsecos, pero que no implican afectación dolosa o imprudente efectiva, ¿no?, de estos derechos de las personas ni de la comunidad. Dentro de estos delitos, además, también se incluye la infracción de los deberes de los ciudadanos de cooperación con el Estado, ¿no? Por ejemplo, requerimientos de entrega de información, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los delitos de omisión o incumplimiento de entrega de información a órganos o agencias estatales que te piden determinado tipo de información, que a lo que él llama deberes o delitos mala quia prohibita, es decir, delitos que en realidad podrían sancionarse a nivel del derecho administrativo o podrían digamos, sancionarse a nivel del derecho penal, y que la decisión es una decisión básicamente tecnocrática, burocrática, es decir, ¿qué me conviene en este momento? ¿Utilizar derecho administrativo o utilizar derecho penal? O sea, podría perfectamente recurrir, dependiendo obviamente de la eficacia, ¿no?, que se puede conseguir con la regulación, optar o por el derecho penal, optar por el derecho administrativo. Yo podría perfectamente, legítimamente, decir como Estado: miren, cuando tú no me entregas información, tú administrado requerida por el Estado, o me das información falsa, te voy a sancionar administrativamente. Eso es legítimo. Si el Estado en ese momento entiende que eso es mucho más eficiente en términos de conseguir la desincentivación de estas conductas indeseadas. Recuerden ustedes, ¿no?, porque ese es el segundo fundamento. Entonces, bueno, ahora les termino de redondear la figura. Entonces, pero claro, también podría ser que por determinadas circunstancias, que puede ser, por ejemplo, que las personas no cumplen, que las personas, por último, enfrentan las multas administrativas, etcétera, etcétera, que deciden: oye, tenemos que recurrir al derecho penal. Entonces, por una decisión tecnocrática, burocrática, finalmente se decide recurrir al derecho penal para reprimir este tipo de comportamientos de falta de deberes de cooperación con el Estado o creaciones abstractas de riesgo. Esta diferenciación, mala in se periféricos y mala quia prohibita, establecen fundamentos normativos distintos de criminalización. ¿Qué quiere decir? Que en los delitos mala in se, el fundamento para criminalizar es esa racionalización de la respuesta punitiva frente a graves daños a bienes jurídicos intrínsecos de la persona. Eso es lo que fundamenta, ¿no? En el caso de los mala quia prohibita, es el desincentivar comportamientos socialmente indeseados, ¿no? Comportamientos que básicamente constituyen situaciones abstractas de riesgo o situaciones de falta de cooperación con el Estado. Es indeseado y no hay un tema natural ahí de represión, pero el Estado decide criminalizar estos comportamientos porque entiende que en determinado momento es más eficiente recurrir al derecho penal que al derecho administrativo. Y los mala quia prohibita
A nuestro maestro siempre le ha gustado las triparticiones, no sé por qué, yo creo que viene un poco también por la Santísima Trinidad, a lo mejor, pero le gustan las triparticiones. Él en un determinado momento, y esto ya lo digo como confesión, o sea, como parte de la formación que en su momento llevé con él en un determinado momento se influyó mucho por la llamada lógica difusa. Y él entiende que la lógica binaria, de entender que algo es o no es, o sea, de la lógica de blanco y negro, en realidad es algo que lógicamente no es correcto, sino que también hay grises, ¿no? Y entonces él siempre ve grises, ¿no? Él no solamente ve blanco o negro, sino que también ve grises, por lógica difusa, ¿no? Entonces una cosa es más... entre una cosa y su oposición siempre hay un intermedio que puede ser parte de uno y parte de otro. Eso es como los grises, ¿no? Entre negro y blanco. Entonces yo creo que aquí él efectivamente encuentra un gris en esta clasificación y los llamados son mala ince periféricos, ¿no? Que son delitos que tienen una base natural, porque es un aspecto de la naturaleza humana, las relaciones interpersonales, la familia, etcétera, etcétera, pero la protección está condicionada socialmente por cómo la sociedad regula las relaciones interpersonales que necesita una persona para poder desarrollarse. Entonces, de alguna forma, en esta tripartición tienes mala ince, que son, digamos, conductas que hay que sancionar independientemente de cada sociedad, de cada particular sociedad. Delitos mala coprohibita, que es una cuestión de pura discrecionalidad, digamos, no arbitraria, pero por lo menos de pura eficiencia en el manejo del Estado, los mala coprohibita, y una categoría intermedia que son los llamados mala ince periféricos, que tienen una base natural pero una configuración dependiente de cada sociedad. Y en función de eso él dice, en el primer caso el fundamento material de la criminalización es la respuesta frente a un grave mal. En el caso de los mala coprohibita es desincentivar las conductas que son socialmente indeseadas, y en el medio está una combinación de ambos fundamentos, tanto del fundamento de retribución-restauración, ¿no? Que es necesario sancionar una conducta que afecta un núcleo mala ince, pero como hay una configuración social específica, en esos casos también entra a tallar la finalidad de buscar desincentivar determinados tipos de comportamientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el profesor Silva, con estos criterios, lo que hace es básicamente tener una capacidad crítica frente a la decisión legislativa. O sea, lo que tendríamos que hacer frente a cualquier decisión legislativa es tratar primero de identificar si este es un delito mala ince periférico o mala coprohibita. Y a partir de esa identificación, nosotros podemos determinar si esa criminalización es legítima, porque se cumple con el fundamento material que nutre o que informa cada una de estas categorías, como el profesor Silva lo ha establecido. Y para concluir, que creo que me estoy pasando, perdónenme, solamente incluir otro punto que el profesor Silva desarrolla en el ámbito de la teoría de la criminalización, porque aquí lo que yo básicamente he tratado de transmitirles es el fundamento, ¿no? A partir de esa tripartición de los delitos. Pero el profesor Silva además hace o desarrolla una teoría de la conducta criminal, con lo que básicamente lo que hace es, no se puede tampoco criminalizar cualquier conducta, sino que la conducta tiene que cumplir con ciertas características para poder legítimamente ser materia de criminalización. Primero, dice, principio el hecho, es decir, en un derecho penal de acto y no de autor, es necesario que exista un hecho externo. No se pueden criminalizar pensamientos, ni se pueden criminalizar comportamientos puramente causales, ni se pueden criminalizar comportamientos que no tienen un efecto externo. Entonces, primero se requiere un hecho externo, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, legalidad, ¿no? Es necesario, por temas de garantías, que ese hecho para una criminalización legítima cumpla con el requisito formal de la legalidad. Tercero, que no basta con que el hecho sea antinormativo, sino que tiene que tener un cierto nivel de lesividad. Y precisamente ese nivel de lesividad puede efectivamente matizarse, si esa lesividad puede relajarse, y eso permite precisamente criminalizar delitos de lesión, delitos de peligro concreto, delitos de peligro abstracto. Pero dice el profesor Silva que en estos casos entra el principio de proporcionalidad, y por lo tanto, mientras más se
digamos, flexibilice la lesividad, menos pena tiene que existir. Lo que no se puede hacer es anticipar la tutela penal y sin embargo incrementar la pena por encima, porque eso pasa por ejemplo mucho en nuestro país, ¿no? Que al final el delito preparatorio termina siendo mucho más drástico que el delito fin, ¿no? O sea, por ejemplo el delito de marcaje lo hemos visto, o sea, hay delitos de marcaje que ¿no? El marcaje termina siendo un delito mucho más grave que la ejecución del delito por el cual el autor ha marcado como acto preparatorio, ¿no? Entonces, en estos casos en los que es posible, sobre todo cuando uno pasa de delitos mala in se a delitos mala corporavita, porque recuerden ustedes, ahí se pasa de graves afectaciones a las personas a conductas de peligro abstracto para bienes jurídicos intrínsecos. Entonces, cuando uno pasa, hace esa flexibilización, pero es necesario para ello seguir el principio de proporcionalidad. Y finalmente, la necesidad de una culpabilidad, que básicamente significa la atribución del delito como hecho propio y que fundamentalmente proscribe responsabilidades objetivas. No puede haber una responsabilidad objetiva, se requiere dolo culpa, y además es necesario que la responsabilidad siempre sea por hecho propio y no puede admitirse en derecho penal una responsabilidad vicarial. Entonces, como ustedes pueden ver, el profesor Silva en su tratado, y con esto concluyo, el profesor Silva ha tratado de establecer los lineamientos de una teoría de la criminalización, no una teoría del delito, eso es más adelante, esos son los capítulos más adelante, que es mucho más complejo, sin duda, por eso no me he atrevido, pero eso va mucho más adelante, ¿no? El profesor Silva, que básicamente lo hace con toda su perspectiva de la norma de conducta y norma de sanción, y a partir de ese esquema, él va haciendo una, digamos, estructuración de la teoría del delito, sino que yo estoy yendo en un nivel previo, ¿no? Capítulo 2, ya ustedes sacarán su línea, que es una teoría de la criminalización en el sentido de establecer cuándo es legítimo criminalizar y qué se requiere en una conducta para poder criminalizar. Entonces no significa que el legislador, el político criminal, pueda utilizar el derecho penal como crea conveniente según su finalidad política, sino que hay límites normativos. O sea que si no se cumplen con esos criterios normativos que vienen de la propia dogmática, esa política criminal será una política criminal empírica, una política criminal en todo caso incluso ilegítima, ¿no? Y eso en algunos casos, ya tratando esto de aterrizarlo en el ámbito de nuestro ejercicio profesional, podría llevarnos a cuestionar muchas veces en ámbitos por lo menos constitucionalmente protegidos, decisiones de criminalización en la justicia constitucional. Porque si, por ejemplo, no se cumple en el caso de la conducta criminal con el principio de legalidad, podemos también ir a la justicia constitucional, porque efectivamente una ley que criminaliza o una criminalización sin ley que determine claramente el comportamiento puede ser materia de un cuestionamiento a nivel de la justicia constitucional. O si, por ejemplo, la proporcionalidad no se cumple, imagínense que me terminan castigando por el acto preparatorio con más pena que por el delito fin, podría irme por una violación al principio de proporcionalidad que el TC lo ha desarrollado como parte también del reconocimiento de la Constitución, y no podría ir también a la justicia constitucional a cuestionar aspectos de él. Y culpabilidad, que también hay sentencias del TC, yo he encontrado no muchas, pero un par por lo menos que de la dignidad humana, artículo 1, desarrollan la exigencia de culpabilidad para poder imputar un hecho delictivo. Entonces podríamos, todas estas exigencias que son claramente del derecho penal y de la política criminal, también darle una incidencia constitucional, ¿no? Y poder una condena establecida por el sistema penal, por los jueces penales, podría ser materia de un cuestionamiento a nivel constitucional por afectar algunos de estos aspectos normativos, siempre y cuando obviamente los podamos deducir de la Constitución, porque los han recogido explícitamente o implícitamente, ¿no? Entonces, creo que esto es un gran aporte, creo que es un aporte que quizás está un poco opacado por el tremendo aporte que ha hecho a nivel de la teoría del delito y obviamente sin duda también la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, donde hay, digamos, unos desarrollos muy interesantes, ¿no? Pero este capítulo corto, no es muy largo, pero este capítulo es realmente muy rico, ¿no? Y que tiene el gran aporte de tratar de establecer límites normativos desde la dogmática al ejercicio de la política criminal, ¿no? Yo creo que si von List estuviera vivo y leyese el libro del profesor Silva, diría, este entendió que la dogmática es el límite infranqueable de toda política criminal. Muchas gracias. Seguidamente